Para entrar en materia, ¿cuáles son los principales escollos, los principales problemas con los que se enfrenta un latino musulmán en los Estados Unidos? Yo creo que lo comenzaste a explicar muy bien, Camilo. Primero es el escollo del círculo familiar inmediato, su círculo de amistades, porque lo que pasa es que el musulmán va a incorporar un modo de vida muy distinto al modo de vida típico del latinoamericano. Por ejemplo, el alcohol es ajeno a su dieta, el cerdo es ajeno a su dieta, frecuentar lugares donde haya expendio de alcohol también. Igualmente, su rutina diaria cambia significativamente, incorpora su rutina diaria 5 rezos al día. Y ante ese cuadro y cargando todos los estereotipos, especialmente luego de septiembre 11, ya dentro de su círculo familiar, su comunidad, sus amistades, su trabajo, lugar de trabajo, empieza a cargar una lucha que no es solo la de abrazar una nueva fe, mucho más, donde la devoción es mucho más marcada, sino el de luchar con los estereotipos de, además de ser hispano en esta nación, de ser musulmán. Usted sostiene, señor Ruiz, que un latino está mejor preparado para lidiar con los estereotipos que un musulmán. ¿Por qué? ¿Porque a los latinos nos cascan muchas veces la realidad? Yo creo que lo que pasa, Camilo, es que los latinos llevamos ya tanto tiempo en Estados Unidos luchando y haciéndonos espacio, ya sea en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Y esa lucha de nosotros, que ya lleva tantas décadas, nos facilita el que cuando abrazamos el Islam, no es muy distinta la lucha de cargar con los estereotipos, refutarlos y en realidad demostrar, más allá de lo que otra persona tendría que demostrar, que tú eres un buen trabajador, que tú eres un trabajador fiel, que tú eres un buen vecino, y todas esas cargas adicionales ya los latinoamericanos en Norteamérica hemos tenido que enfrentarnos para abrir espacios y llegar a, por ejemplo, los logros políticos, donde hoy hay políticos en el área judicial, en el área de seguridad. En todas esas áreas nos hemos tenido que hacer espacio luchando contra estereotipos y eso nos facilita, nos da herramientas a nosotros para, cuando nos hacemos musulmanes, poder lidiar mejor en esta sociedad. Señor Ruiz, ¿qué hay de cierto en algo que trascendió recientemente, en el sentido que el gobierno federal estaría espiando a los musulmanes en Nueva York? Sí. ¿Eso se pudo comprobar? ¿La denuncia era cierta? ¿Quién del gobierno federal estaba metiendo las narices en la vida de los musulmanes y por qué? Bueno, en realidad lo que pasaba no era tanto el gobierno federal, era la policía de Nueva York, el NYPD, llevaba un espionaje sistemático a las comunidades musulmanas con la ayuda de otras agencias federales, y lo que llamaba la atención era precisamente que no era el FBI, sino que fue asistido por la CIA. Y ahí establecieron unos patrones de vigilancia donde espiaban dónde iban las personas a orar, qué restaurantes frecuentaban, si era o no devoto porque asistía más o menos veces a la mezquita, qué libros retiraba de las bibliotecas, si frecuentaba los restaurantes que servían comida halal, que es la comida apropiada para los musulmanes. Y eso lo que llamó la atención es que se extendió también fuera de las fronteras del estado de Nueva York, y lo hicieron en Pensilvania, lo hicieron en Connecticut, y eso hay ahora mismo unos litigios corriendo de parte de algunas asociaciones como el Consejo Americano de Relaciones Islámico-Americanas, que es CARE, y otro que es un consejo de abogados musulmanes que están llevando litigios cuestionando estas ya evidenciadas conductas de la policía de Nueva York. Señor Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y usted hablaba y yo pensaba, cómo cuesta incorporar en nuestras cabezas que no hay por qué sospechar del vecino porque crea en un Dios que no es mi Dios. Aunque bien mirado, Es el mismo. todo el mundo tiene el mismo Dios, pero bueno, ya esa sería harina de otro costal, o parecido. Señor Ruiz, muchísimas gracias. Hay mucho calor en Miami, ¿eh? Demasiado. Sí, que nos pase un poco el frío de Chile.